Thou, oh Lord. Vamos a tener la culminación del mensaje. ¿Estamos transmitiendo ya? Bueno, saludo a todos los que nos ven a través de nuestro canal en vivo. Hoy vamos a concluir el tema de las señales, ¿sí? Que lo iniciaron el domingo pasado. La Biblia nos habla de señales. Las señales son como indicativos que nos muestran en qué tiempo nos encontramos. En otras palabras, Dios dejó ciertas marcas o ciertas formas en que nosotros podemos saber qué es lo que va a suceder. Y eso está en la Biblia. Cuando estas señales se cumplen, entonces nosotros sabemos que se aproxima algo, ¿sí? Un evento o una profecía, algo está por suceder. Hay muchas señales que están aconteciendo en este tiempo y vamos a hablar un poquito de eso. Las señales obviamente no nos dan fechas, pero sí nos dice en qué tiempo estamos. El domingo pasado vieron un poquito sobre las señales religiosas, ¿sí? Los falsos cristos, falsas doctrinas. Jesús dijo en Mateo 24:4, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y se presentarán diciendo yo soy el Cristo. Ahora, la palabra Cristo en griego quiere decir ungido, ¿sí? Entonces no necesariamente va a venir alguien a decir yo soy Jesucristo, pero sí puede venir alguien diciendo yo soy el ungido. Y de esos ya tenemos muchos. Pero dice a muchos engañarán. Mateo 24:5 dice a muchos engañarán. Así que no se sorprenda de que muchas personas van a ir en pos de este tipo de personajes que van a ser falsos siervos de Dios. ¿Cómo vamos a saber quiénes son? O quiénes son falsos y quiénes no. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si su fruto es su vida, el resultado de su vida. Entonces, si nosotros vemos en esas personas motivaciones como el dinero, la fama, el poder, y ya tenemos que darnos cuenta que no son siervos de Dios porque tienen motivaciones y principios contrarios al Evangelio. El Evangelio dice que seamos humildes, ¿sí? Que busquemos la sencillez, que tengamos un corazón de siervos, una actitud de servicio y no de ser servidos. Entonces uno tiene que darse cuenta rápidamente. Después Jesús dice, en Marcos 13:4, sus discípulos le preguntan, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, ¿qué señal habrá de tu venida? En el versículo 5 dice, Jesús respondiendo comenzó a decir, miren que nadie los engañe, vendrán muchos en mi nombre. ¿Sí? Lo mismo, gente que va a decir, Dios me envió, Dios me dijo, Dios me usó, pero van a arrastrar a muchas personas al error. Ya está sucediendo hoy en día. Hay aún iglesias enteras que están haciendo cosas contra la Biblia, solo porque hoy está de moda, ¿sí? Por ejemplo, todo cristiano que lee un poco su Biblia sabrá que para Dios el homosexualismo es un pecado. No es un estilo de vida, no es una elección más, no es que nace así. La Biblia dice Dios creó hombre y mujer, ¿sí? Y fuera de eso constituye una cosa antinatural para Dios. Pero hay iglesias enteras y denominaciones que están diciendo, no, está bien, no pasa nada, con tal de ser aceptadas por la sociedad o de no quedar como homofóbicos o intolerantes o retrógradas, porque es así como catalogan a aquellos que piensan diferente. Porque hoy en día nosotros somos los que pensamos diferente. Y iglesias enteras con tal de
agradar a los hombres y de no perder a muchos de sus miembros y obviamente muchos intereses económicos también, dijeron, no está mal. Y empezaron a casar parejas homosexuales cuando son principios contrarios a la Biblia, ¿sí? El día de mañana que digan que la pedofilia está bien o que la legalicen, que ya la están por legalizar en algunos países de Europa y están bajando la edad donde el sexo es consensuado, el día de mañana, yo te lo aseguro, la pedofilia va a ser legal. Y lo que hoy nosotros vemos como algo que sería completamente aberrante o intolerable, en unos años el mundo va a decir, no, está todo bien. Es más, ya hay psicólogos que están diciendo, no, que el niño, justificando que el niño explore su sexualidad, etcétera, justifican una depravación. Y yo te aseguro que en pocos años, cualquiera que piense que la pedofilia está mal, le van a decir intolerante, retrógrada. Y va a haber iglesias y personas que van a decir, bueno, no está tan mal. ¿Sí? Hace 50 años, si vos hablabas del homosexualismo y de que adopten niños, y la gente, todo mundo pensaba lo que hoy se piensa de la pedofilia. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos a las cosas buenas llamarían malas y a las malas llamarían buenas. Es otra señal más. Y uno tiene que tener convicciones firmes para no cambiar como cambia el mundo. Porque el mundo cambia, ¿sí? En la época de la esclavitud todo el mundo decía que estaba bien. Pero se levantaron hombres de Dios en contra, ¿sí? Hubo épocas donde muchas cosas se consideraban buenas y eran malas y viceversa. O sea, no lo que digan las multitudes implica que está todo bien, o que es lo correcto, o que es la verdad. En el Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Esa es otra señal. O sea, Jesús acá está diciendo qué cosas van a pasar antes de su venida. Yo estaba viendo un video en África de un pseudo profeta que hace grandes milagros y multitudes y te fijas que detrás solo hay amor al dinero. Pero engañan a mucha gente haciéndoles creer que hacen grandes milagros. Segunda de Pedro 2:1 dice, entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros. Después, otra de las señales que Jesús habló que se iba a cumplir es la apostasía. Esto está en 1 de Timoteo 4:1, dice, muchos se alejarán de la fe, se apartarán de la fe en los últimos tiempos. Eso ya lo estamos viviendo también. Gente que está dejando de lado la fe en Jesucristo. Evangelismo mundial es otra de las señales. Mateo 24:14. Y se predicará, dice, este evangelio del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. Hoy en día es cuando más se predica del evangelio, a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet, a través de las redes sociales, a través de videos, de películas, de música, de libros. La palabra de Dios está en todos lados, ¿sí? ¿Sabías que la palabra Dios es la palabra más buscada en internet? En los buscadores de internet está en número 1 la palabra Dios. La Biblia es el libro más leído en toda la historia, es el libro que ha tenido más impresiones, es el libro que ha sido más traducido a diferentes idiomas y es el libro más vendido.
El evangelio ha sido predicado. No hay lugar en el mundo donde no haya llegado un misionero, un evangelista o la palabra de Dios a través de las señales del aire. Esa profecía, esa señal ya se cumplió. Ya se cumplió lo de los falsos cristos o los falsos profetas. Señales políticas. Jesús dijo, Mateo 24, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turbe vuestro corazón. Según la Cruz Roja, este último siglo ha tenido más muertes por guerras que toda la historia de la humanidad. Este último siglo, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, más las guerrillas que ha habido en este último siglo, más de 100 millones de personas han muerto. Es una cantidad enorme. Más de 100 millones de personas han muerto solo en guerras. Hoy en día, en este momento, se están llevando a cabo 41 guerras en el mundo. 41 guerras. Desde guerras internas, guerrillas, etc. 41 guerras se están llevando a cabo en este momento. Póngase una televisión. Rusia bombardeando Siria. Estados Unidos a la expectativa. Israel recibió bombardeo desde parte del Estado Islámico. Guerras y rumores de guerra. Nunca hubo tantas guerras como en este siglo. Otra profecía que usted puede poner, está cumplida. Ninguna otra persona o en ningún otro tiempo la iglesia tuvo todas estas profecías cumplidas. Por más que se decía Jesús viene y todo, en esta era es cuando nosotros podemos decir con total seguridad que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque todas las profecías que Jesús dejó como señales de que sabríamos que estamos en los últimos tiempos, se han cumplido todas. Vamos a seguir para que vea, que no le quede duda. Hubo otra profecía en el libro de Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, donde decía que Israel iba a volver a ser una nación. Después de 2000 años, Israel no tenía tierra. Todo el pueblo judío estaba disperso en el mundo. Pero Dios había prometido que ellos iban a volver a ser una nación en un día. Y en un día, en 1948, en la guerra de Israel, donde la ONU, después de la guerra de los 6 días, en un solo día, la ONU por decreto dijo, Israel vuelve a ser nación. En un día se creó la nación de Israel nuevamente. Tremendo. La profecía se había dado más de 2000 años atrás y se cumplió en 1948. Y a partir de ese tiempo empezaron los últimos tiempos. O sea, desde 1948 estamos en los últimos tiempos. Y Jesús dijo, no pasará una generación tiene de 50 a 70 años. Están por cumplirse los 70 años de la fundación de Israel como Estado, el aniversario. ¡Qué tremendo! Señales sociales, hambres. Habrá hambres. Sabía, por ejemplo, que solo el 30% de la población mundial, solo el 30% comen bien. De todo el mundo, solo un 30% comen bien. El otro 30% están mal alimentados. Y el 40% restante son gente que padece hambre. Según esto, puede usted en internet, en Wikipedia, la Organización Mundial de la Salud lo registra. 40% de la población, nunca en toda la historia de la humanidad, tanta gente había pasado hambre. 40%. Usted no lo ve, pero hay países donde literalmente la gente muere de hambre. Mismo en Argentina. El que usted no lo vea no quiere decir que no esté sucediendo. Un 40% de la población del mundo está pasando hambre. Jesús dijo, habrá hambres. Usted puede tacharla, ¿sí?
esa profecía se ha cumplido. Daniel 12:4 dice, y la ciencia aumentará. En este último siglo se han dado todos los mayores inventos, desde el hombre yendo a la luna, el avión, el auto, la televisión, internet, los avances médicos se dieron en este último siglo. ¡Qué tremendo! Si usted estudia un poquito de historia y usted ve para atrás, antes se curaba la gente a golpes. Para sacar, te podías morir con que te sacaran una muela. El avance de la ciencia se dio de 100 años para acá, en este último siglo. Y es una profecía. La ciencia aumentará drásticamente. Simplemente hay gente todavía que vio el nacimiento de la televisión. Yo estaba viendo la otra vez un programa que se llama Mentes Brillantes, donde hablan de los grandes descubrimientos o los grandes hombres creativos o de ciencia. El simple hecho de poder ver a una persona en una imagen, para la gente era, que es la televisión, fue como casi magia. Pensar ver a alguien moviéndose y hablando, cuando eso no existía. Hace poco, los abuelos de ustedes vieron ese cambio. Muchos de nosotros vimos el nacimiento de la computadora. Yo me acuerdo cuando era chico y estaba la pantalla y era algo novedoso, ¿sí? Tener una computadora, una pantalla negra con letritas en DOS, no había imágenes, nada. Y me acuerdo que aprendí de chico a manejar la computadora. No cualquiera tenía computadora. Yo tenía un tío que era militar, que era jefe, entonces tenía una computadora en su oficina y iba yo a jugar los jueguitos. Y lo que ha avanzado hoy, la ciencia ha aumentado de una manera tremenda. Tremenda. Ya la nanotecnología, pequeños robots que pueden entrar a tu cuerpo y hacer cambios genéticos, cambios internos en tu cuerpo. Los androides que ya tienen capacidades que parecen prácticamente seres humanos. ¿Lo han visto? Búsquenlo en internet. Hemos avanzado demasiado y esa es una profecía de los últimos tiempos. Otra profecía dice Mateo 24:12, se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Todo esto lo dijo Jesús. Todo esto está en Mateo 24, en Marcos 13, después léalo en su casa. Dice, y el hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán hijos contra padres y los matarán. ¿Cuántos vieron la noticia de esos hermanos que mataron a los padres y se lo comieron? Acá en Argentina. Antes los ladrones cuando iban a robar no robaban a niños, no robaban a ancianos. Hoy los golpean y los matan. El amor de muchos se enfriará, se multiplicará la maldad. La gente mayor te dice, antes no era, hay mucha maldad. ¿Cuántos han oído a la gente mayor que dice, antes no era así? Es porque es verdad, no era así. La maldad se ha incrementado y se ha multiplicado. El desamor se ve en los senos familiares. No hay respeto por los mayores, no hay amor, no hay afecto, son como basura. Hermanos que se matan, esposos que matan a sus esposas. Es tremendo, lo vemos diariamente en las noticias. Eso no pasaba antes. Siempre hubo muertes, siempre hubo asesinatos, pero la manera en que la maldad se ha multiplicado en estos últimos tiempos es tremenda y es parte de las señales, como Dios diciendo, hey, una luz advirtiéndote, Jesucristo viene pronto, estás en los últimos días, prepárate. Otro que está tremendo, que ahí no podemos decir, bueno, es una interpretación mía. Mateo 24:7. Habrá terremotos en diferentes lugares, un incremento en los terremotos. Justo no traje la imagen, qué lástima. Usted busque en internet cuando esté en su casa terremotos en la historia o en el tiempo. Yo vi una gráfica donde mostraban antes, por ejemplo, hasta hace 100 años nada más,
se daba un terremoto por año. Hoy prácticamente en el mundo se están dando más de 10 terremotos por año. La gente no entiende por qué, los geólogos y los estudiosos no entienden, obviamente lo atribuyen al cambio climático, pero no entienden por qué se han incrementado los terremotos en estos últimos tiempos. Los desastres naturales a través de terremotos o maremotos o tsunamis se han incrementado tremendamente. Hace poco tembló en Chile y acá la gente corría porque nunca habían sentido las réplicas llegaron acá y la gente estaba asustadísima porque en Argentina casi nunca tiembla. Es parte de las señales, un incremento en los terremotos. Lucas 21:25 dice, por el bramido del mar la gente se asustará. Va a haber maremotos. Nunca habíamos visto lo que pasó en Indonesia, lo que pasó en Japón. En muy poco tiempo, si usted estudia un poco la historia de los maremotos o desastres naturales generados en el mar, eran muy esporádicos, cada 50, cada 100, a veces cada 200 años. Y ahora se han ido incrementando. Simplemente con las réplicas había peligro por 5 tsunamis en 5 costas diferentes después del terremoto de Chile. 5 tsunamis a la vez estaban a punto de formarse. Ya estaban, las ondas marinas estaban incrementándose de manera que tuvieron que advertir y hubo evacuación en varios pueblos. Eso nunca pasaba. Entonces la naturaleza, la política, las guerras nos están diciendo todas señales que se cumplen al pie de la letra, que están diciendo, hey, no puedes ignorar esto. Algo pasa. Y si hace 2000 años te dijeron cuando pase esto y esto y esto y tengas todo eso junto, estás en los últimos tiempos. Jesucristo viene pronto. Lucas 21:25 dice, antes de la venida del Señor, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y se pondrá, dice, la luna como sangre. La luna roja no son eventos que se dan cada 3 días y que coincidan con las fiestas de Israel, mucho menos. Cada vez que hubo una luna de sangre en la historia, por ejemplo, en 1948, hubo una luna de sangre, fue cuando Israel volvió a ser Estado. El descubrimiento de América, hubo una luna de sangre. La matanza de los judíos en España, hubo una luna de sangre. Es tremendo lo que... Siempre que hubo una luna de sangre, algo pasó con Israel o algo pasó en el mundo. Y esta última luna de sangre que tuvimos el domingo el domingo pasado fue. Fue la 7ª luna de sangre con las fiestas judías que se cumplió. Y los judíos dicen que después de 7 lunas de sangre viene su Mesías. Juan Carlos encontró a varios judíos ahí en donde él trabajaba antes, zona todo de comerciantes judíos, y llorando le dicen, estamos esperando al Mesías, ya viene el Mesías. Hubo un rabino muy famoso, después lo puede buscar también en internet, que falleció hace poco, y antes de morir, muy conocido y respetado en la comunidad judía, dijo que se le apareció el Mesías, que tuvo un encuentro y que le dijo su nombre y que le dijo que él venía pronto. Y él lo escribió en una hoja, lo encerró y lo guardó y dijo, pero no lo revelen hasta que yo me muera. Claro, porque iba a causar un revuelo. Cuando muere, lo primero que buscan sus discípulos es lo que había guardado. Van, abren el cofre y se encuentran, y el nombre del Mesías que se le apareció a este rabino respetado dentro de los judíos era Yeshua, que es Jesús, el Mesías. Obviamente causó una gran conmoción porque ellos no reconocen a Jesús como su Mesías, pero Jesús mismo se le apareció a este rabino
y le dijo, yo vengo pronto. Y todo judío que por lo menos va a la sinagoga y escucha un poco de las noticias dentro del judaísmo ortodoxo, sabe de este rabino y de esa experiencia que él tuvo con el Mesías. Búsquelo después en internet y va a encontrar toda la historia. Todas las señales. Hay otra señal, pestes. Habrá pestes. La Organización Mundial de la Salud dice que este último siglo ha habido más enfermedades que en toda la historia de la Iglesia y que enfermedades viejas que se pensaban erradicadas, que diezmaron parte del mundo, están por resurgir. Hasta hace poco la gente con la fiebre, la gripe aviar, la gripe porcina, ahora están en el Centroamérica con el chikungunya o chuchungaya. ¿Cómo es? Chikungunya. En África, ébola ha salido nuevamente y enfermedades químicas. Es tremenda las pestes. Mueren más que en otras épocas por estas pestes y enfermedades nuevas o que resurgen. Brotes epidémicos. En este año, en un mes hubo 3 brotes epidémicos. Entra a la página de la Organización Mundial de la Salud y se va a espantar porque no salen las noticias. 27 de agosto. Coronavirus causante de síndrome respiratorio en Oriente Medio, en Arabia Saudita, hubo una epidemia. Después el 21 de agosto y el 12 de agosto en Arabia Saudita también. A ver si lo podemos agrandar esto. Hay alertas que pone la Organización Mundial de la Salud en su página de internet. Y por ejemplo, las alertas de este mes son: carbunco, es un antrax maligno; dengue, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica, enfermedades del virus del ébola, fiebre de Lassa, fiebre hemorrágica en Mamburgo, fiebre del Valle de Rifi, gripe aviar, gripe pandémica, hepatitis, infecciones por coronavirus, infecciones por el virus Hendra, infecciones por Nipah, meningitis, pestes, síndromes respiratorios severos, tularemia y viruela. Son las pestes de este año en el mundo. ¿Usted sabía eso? No. Jesús dijo, en los últimos tiempos habrá pestes. Este siglo ha tenido más pestes que en cualquier otro siglo de la historia. Y usted puede ver todo esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo todas estas señales? Hace unos días un hombre mató a 9 personas. Primero decían que era 10 en Estados Unidos. Entró con un arma a un colegio comunitario y dijo, ¿quiénes son cristianos? Todos se tiraron al piso porque llevaba el arma. Pónganse de pie los que son cristianos. Y se pusieron en pie y les dijo, en un instante van a ver a su Dios. Y disparó y los mató. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Obama y los políticos? En vez de marcarlo como un crimen de intolerancia religiosa, lo tomaron hacia el asunto de la tenencia de armas, porque hay una lucha política. Hace unos meses, si usted lo ve en las noticias, un hombre entró a un salón lleno de gente de raza de color negra y mataron. ¿Dónde era ese salón? Era una iglesia cristiana. Mataron a la pastora y a los miembros de la iglesia mientras que estaban orando. ¿Qué dijeron los medios? ¿Qué dijo Obama? Crimen racial. No. El objetivo eran cristianos. Ponga usted ISIS en internet y vea los videos. ¿A quién matan? ¿A quién decapitan? A los cristianos.
Jesús dijo como una de las señales: y seréis aborrecidos de parte de los hombres, y os matarán y os entregarán a tribulación. Y entonces vendrá el fin. Esa es otra señal. Hoy en día hay más persecución a los cristianos que en otros tiempos. En Irán, ponga en internet para que no piense que le estoy inventando, ponga persecuciones a cristianos. Yo me sorprendí de la cantidad de persecuciones, o ponga muertes a cristianos en Irán, en Irak, en India, en Arabia Saudita, en México, en zonas de Oaxaca. Cristianos que están siendo perseguidos, matados. Muchos de los que están huyendo de Siria son cristianos, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque llega ISIS y les dice: a partir de hoy, esta es una ciudad del Estado Islámico. Te podés quedar, pero tenés que negar a Cristo y convertirte en musulmán. Les ponen una marca en sus casas. O te podés ir, pero dejas todo, no te llevas nada, dejas tu casa, tus cosas, tus pertenencias. Te dan 1 o 2 días para irte. Por eso la gente sale corriendo, con sus niños y con nada más. Y hay otros que dicen: si te quedas, es la muerte. Y los que se quedan, los hincan y les cortan la cabeza. Están los videos en internet. A los cristianos. No van tras otras religiones, no, tras los cristianos. Y Jesús dijo: esa es otra señal. No hay otra señal más que se tenga que cumplir. Todas las señales se han cumplido. Jesús puede venir en cualquier momento. Y por eso nosotros tenemos que estar más que nunca enfocados. ¿Cuáles son mis prioridades? Jesús dijo: porque cuando venga el Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Muchos estarán casándose, otros estarán vendiendo. En otras palabras, la gente va a seguir con su vida sin saber en qué momento están viviendo. Que no te pase, dice, porque será como ladrón en la noche, cuando menos lo esperan, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero va a haber grandes catástrofes. No va a ser que aparece y ¡wow, Jesús! No, va a estar muy... lea el Apocalipsis. Pruebas, luchas, guerras. Todo el panorama se está uniendo para que Jesús venga. La construcción del tercer templo de los judíos se va a dar cuando usted vea que en Israel se arma algo grande. Es porque seguramente van a construir el tercer templo, porque donde lo tienen que construir está la mezquita. No los dejan ni entrar. Y es la guerra de las guerras. Pero si Siria, que era el país más fuerte que apoyaba a Palestina, es el que estaba más en contra de Israel. Al Siria estar en esta guerrilla, Israel está en libertad de poder recuperar toda Jerusalén, porque no tiene toda Jerusalén todavía. Y está en la Biblia, dice que vendrá un día donde los que oyan Jerusalén serán echados. Y entonces toda Jerusalén será nuevamente del pueblo de Dios, de los judíos. Dios se lo prometió a los judíos, nos guste o no. Y ellos van a recuperar todo Jerusalén y todo Israel. Y cuando ellos recuperan, van a construir el tercer templo. Busque después en internet, busque reconstrucción del tercer templo. Hay tienen las maquetas, tienen ya todo hecho simplemente para empezar. Ya hacen los rituales nuevamente, porque acuérdense, por 2000 años ellos no tenían nada. Habían sido dispersados en el mundo, pero guardaron su fe, sus tradiciones, guardaron la ley de Dios y ahora vuelven y quieren nuevamente volver a hacer eso. La Biblia dice que en los últimos tiempos el anticristo va a engañar a los judíos haciéndose pasar por el Mesías. Por 3 años y medio los va a engañar, pero después se va a sentar en el templo, dice. Ahora no hay templo. Quiere decir que un tercer templo va a ser reconstruido y ya está el proyecto, ya está, ya hay dinero invertido, tienen todo, solo necesitan
sacar la cúpula, la mezquita. Y dice que yo leí noticias de que hace poco están teniendo deslaves la mezquita y hubo un escándalo porque los árabes piensan que los judíos le están escarbando por abajo para que se venga abajo la mezquita. Es tremendo. Hay mucha tensión ahora en Israel por eso. Y dice la Biblia que el anticristo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Y ahí Israel va a pegar el grito en el cielo. Y eso la Biblia le llama la abominación desoladora, donde el anticristo se hace pasar por Dios y ahí manda a que lo adoren. Y ahí Israel dice, no, este no es. Israel empieza a ser perseguido. Dice, por Gog y Magog, lugares donde estaba China y Rusia. Y coincide todo, porque dice que habrá un ejército de 200 millones. El único país que tiene un ejército así es China. Está todo en la Biblia. Se levantarán. ¿Y quiénes son aliados hoy en día? China, Rusia, Irán, son aliados. Pero eso la Biblia nos lo dijo desde hace más de 2000 años. Es tremendo todo. Cuando uno ve todo esto, realmente dices, Jesús viene pronto. Por eso yo le decía a Juan Carlos, tal vez nos encontremos con Berta más rápido de lo que pensemos. Pero va a haber muchas pruebas también. Viene la apostasía, mucha gente se va a apartar de Dios. Vienen muchas cosas, muchas catástrofes, enfermedades, persecuciones. Por eso y más que nunca los cristianos tienen que estar firmes en sus convicciones. No podemos seguir jugando o a dos puntas o no tener la convicción clara de a quién sigo y en qué creo, cuáles son mis principios, lo que rige mi vida, cuáles son mis prioridades, porque muy fácilmente vas a poder ser desviado si tu corazón no está firme en el Señor. Yo estoy contento que Jesús venga, pero a la vez también digo, tengo que hacer más. Tengo que consagrar más mi vida, tengo que predicar más el Evangelio, tengo que salvar más almas, tengo que hacer más bien. Y esa tiene que ser nuestra prioridad, porque lo que tú haces aquí es lo que tú vas a cosechar allá. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos y piensa en un momento. ¿Qué pasaría si tú supieras que Jesús viene, no sé, en un mes? ¿Qué harías? ¿Qué cambios harías en tu vida? ¿Qué prioridades tendrías que cambiar? Yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta, y no hace falta que tú sepas que Jesús viene en un mes. Tenés que empezar a vivir con eso en tu corazón. Eso no quiere decir que tienes que botar tu vida, pero hay cosas que tienen que ir en primer lugar y hay cosas que probablemente están en primer lugar que no tendrían que estar en primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas esas otras cosas van a venir por añadidura, solas a tu vida. Tus anhelos, tus sueños, tus ilusiones, todo eso te va a ser dado por Dios si tú pones en primer lugar el reino de Dios, si tú pones en primer lugar tu vida espiritual, si tú pones en primer lugar tu destino y tu propósito como hijo e hija de Dios.
Todo lo demás te va a ser dado por Dios mismo. Lo que más necesitas, lo que anhelas y lo que deseas, te va a ser concedido. Pero si tu corazón tiene en primer lugar a Dios, que no haya nada ni nadie antes que Él, y que en verdad sea la prioridad de tu vida, que en verdad Él sea el motor que te mueve, lo que te hace despertar cada mañana, lo que te hace seguir adelante y vencer todo obstáculo y adversidad. Que Él sea tu sustento, que Él sea tu consuelo, que Él sea tu fuerza, tu mayor motivación en este mundo. El salmista decía: fuera de ti nada deseo en la tierra, mi porción en la tierra eres tú. Qué hermoso poder decir eso y vivir de esa manera. Así que sí, con tus ojos cerrados, yo te voy a pedir que hables con Dios y le digas: Señor, ayúdame a hacer cambios en mi vida. Que tú seas lo primero en mi vida. Yo me entrego a ti de una manera más profunda. Lléname con tu Espíritu Santo. Inúndame con tu amor, Señor. Lléname con tu presencia. Cambia mi corazón, transfórmame. Que este mundo no me seduzca más. Que este mundo no me cambie, sino que yo cambie a este mundo. Que este mundo no sea una influencia sobre mí, sino que yo sea una influencia para el mundo. Quiero ser luz en las tinieblas. Usa mi vida para tus planes y propósitos, Señor. Usa mi vida, guía mi vida. Llena mi corazón de ti. Te entrego todo una vez más. Hoy rindo todo una vez más y replanteo mi vida delante de ti, Señor. Guía mis pasos. Tómame de la mano, Jesús, porque yo quiero estar con la cabeza en alto cuando tú vengas. No quiero huir avergonzado, sino quiero estar listo y lista, preparado para ti, viviendo y sabiendo que vivo mi vida de la manera que te agrada. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdanos a estar preparados. Prepara nuestro corazón y úsanos, Señor, para sacudir este mundo, para salvar a otros, arrebatarlos de la droga, del infierno, del dolor, de la angustia, de la soledad, de la desesperación. Usa nuestras vidas, Señor, para hacer luz en las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen: yo voy a hacer luz en las tinieblas? Le damos un aplauso fuerte al Señor y vamos a alabarle y vamos a exaltarle.